te falta una cosa. He told him, ye lackest one Vende thing. todo lo que tienes Sell all y that dalo thou a los hast, pobres and distribute unto y the poor. tendrás tesoros en el cielo. And thou shalt have treasure in Y heaven. ven y sígueme. And come and follow me. Ahora, 1 Corintios 6:18. 1 Corinthians 6:18. Ahora el pecado está ahí Sin is there, y siempre te va a perseguir, and it will always follow you. pero ya no te va a controlar. But it won't control you anymore. Cuando viene el pecado, When sin comes, ¿qué tienes que hacer? what do you need to do? 6:18. 1 Corinthians Huir 6:18. de Flee. la fornicación. Flee fornication. Ahora huyemos. Now we flee. Ahí va a estar. It will be Pero tú there. huyes. But you must flee. Y luego dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa, Every sin that a man doeth, tú tienes que huir. you have to flee. Ahora vives en la gracia. Right now you live in El grace. pecado se presentará. Sin will appear, Tú y yo huiremos. and you and I will flee. Escaparemos cuando se presente. We will escape when it presents itself. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Every sin that a man doeth, Tú estás cometiendo un pecado, are you committing a sin? tienes que huir. Then you have to flee. Escapa de él. Escape from it. Ahora puedes hacerlo. Right now you can do it. Fíjese lo que dice. Está fuera del cuerpo. Is without the body. Está fuera del cuerpo. Esto quiere decir que hay pecados que están dentro del cuerpo. This means that there are sins within the body Deseos que de repente tengas. that you suddenly have. Ahora dice, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. But he that committeth fornication sinneth against his own body. ¿Se da cuenta? Porque entonces el Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Remember Exodus says, remember the Cristo vive en Sabbath day, ti. keep it holy. Cristo vive en ti. Jesus lives in you. Entonces no tengas relaciones prohibidas. They don't have forbidden relations. Ese pecado le hace daño al cuerpo. That fornication sin is Ese against his pecado own le body. hace daño al cuerpo. It's Más against que the body. cualquier otro pecado, así dice. More than any other sin. Es el pecado que hace más daño. ¿Por qué? Vamos a 1 Corintios 6:19. Let's go to verse 19. Cualquiera que tiene relaciones sexuales Those who have sexual relations fuera o en fornicación, in fornication, dice que, versículo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which ¿Está is in you, entendiendo? Usted es el cuerpo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, which ye have of God, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro el cuerpo de ustedes. and ye are not your own. ¿Te das cuenta? Tú ya no vives. You don't live anymore. Pero si vivieras en la ley, But if you lived in the law, todavía ibas tú y examinabas todos los días que viviste en la semana. you would go and examine Pero ahora the todos days of los the días week. son sábados. But now all days are Te Saturdays, tendrás que examinar todos los días. and you have to examine your life every day. ¿Están conmigo? Ahora vamos a Are you with 1 me? Corintios 6:20. Now let's go to verse 20. Porque habéis sido comprados por precio. For ye are bought with a price. Tienes un valor importante. You have a great value. Fuiste comprado con la sangre de Cristo. You were bought with the blood of Christ. Sí. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Cuando tú le dices a la fornicación no, When you tell fornication no, estás glorificando a Dios en tu cuerpo. you are glorifying God with your body. Estás diciéndole no al pecado. You are telling sin no. ¿Está conmigo? Are you with me? Romanos 12:1. Romans 12:1. Así que, hermanos, es un mensaje para todos nosotros, hermanos, tú eres hermano. Therefore, brethren, Dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. that's Romans 12:1. ¿Entienden? Por eso, hermanos míos, ya quiere venir a predicar. Ok. ¿Dónde me quedé? 12:1. 12:1. Ok.
Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes o con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacerle todo lo que le agrada. Así es como se le debe adorar a Dios. Romanos 12:2, por favor. Now verse 2. No os conforméis a este siglo, And be not conformed in this world, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but be ye transformed by the renewing of your mind. ¿Cómo te puedes transformar? Leyendo las Escrituras, How can you estudiando la palabra de Dios. be transformed by reading the scriptures? No te enfoques, ay hermano, es que no puedo con esto. No. Enfócate en estudiar la Biblia. Don't focus on excuses, focus on studying. Y cuando tú empiezas a estudiar And when you begin studying y tienes el conocimiento de Dios, and your knowledge starts to grow, vas a ver que vas a empezar a eliminar muchos errores tuyos. you will see that you will begin to eliminate a lot of your errors O debilidades, podremos decirlo así. or weaknesses, in other words. No os conforméis a este siglo, And be not conformed to sino this world, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but be transformed by the renewing of your mind. ¿Cómo te vas a transformar? How will you transform yourself? Con la palabra de Dios. With the word of God, Para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. that ye may prove that it is what is that good and acceptable and perfect. Así que no vivamos como vive todo el mundo, So sin estudiar la Biblia. don't live like the whole world lives without studying the Al Bible. contrario, cambien de la manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que es de Dios. Y dice, todo lo que es perfecto, agradable a Dios. Everything that's acceptable and perfect. Es hasta que tú estudias la Biblia. It's not until you study the Bible. Amén, hermanos. Amen. Ahora, vamos a Efesios, capítulo número 2, Let's go to el Ephesians versículo 2, 10. verse Ahí, 10. ya vamos entendiendo el sábado. ¿Ya les quedó el concepto del sábado, hermano? Are ¿Sí? you guys Ok. understanding the Sabbath now? El sábado es la sombra de Cristo. The Sabbath is a shadow of Ahora, Christ. ahora vamos al versículo 10. Now let's go to Ephesians 2:10. Porque somos hechura suya. For we are his workmanship. ¿De quién? De Cristo. We are his workmanship. Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Created in Christ Jesus unto good O works. sea, hagamos buenas obras. In other words, we do good works. Todas las obras de la ley. All the works of the law. Tenemos que hacer las buenas obras. We have to do the good works, Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. which God had before ordained La ley es buena. that we should walk in them. Por eso debemos caminar. So the law is good. That's why we should walk Ahora, in them. versículo 13. Verse Pero 13. ahora en Cristo Jesús, But now in Christ Jesus, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ye who sometimes were far off habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. are made nigh by the blood of Christ. Ahora, vamos al versículo 14, por favor. Verse 14. Porque Él es nuestra paz. For he is our Día de peace, reposo, nuestra paz. our day of rest. Cuando tú le fallas a Dios en algún área, tú puedes descansar en Cristo. Who had made, Tienes un abogado. so when you fail in a certain area, you can rest in Christ. He's your Lord. Cristo es tu abogado. He's your Lord. Regresas a Él. You return to him. Siempre Él te va a guardar. He will always keep you safe. Porque Él es nuestra paz. He is our peace. Que de ambos pueblos hizo uno, Who had made both one, derribando la pared de intermedia de separación. and had broken down the middle wall of partition between us, Escucha el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, having abolished in his flesh the enmity, la ley de los mandamientos, even the law of commandments, expresados en ordenanzas, containing ordinances, para crear en sí mismos de los dos uno solo, for to make y uno make nuevo, himself y un nuevo hombre haciendo la paz. of La 20 ley one y new la man, gracia. so making peace. Juntos. He put Versículo them- 16. verse 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the Interesante, enmity ¿verdad? thereby. Esto es interesante. This Ok. is interesting. Versículo 17. Verse 17. Jesús vino, And came anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos and preached peace to you which are y far a off, los que estaban cerca.
and to them that were nigh. Los que estaban cerca son los que estaban presentes cuando Cristo vino y murió en la cruz. Those who were close were the ones who Los were que estaban lejos, present when Jesus was los que crucified. todavía no nacíamos, que ahora somos nosotros. Those who were far are us who were not born yet. Ahora dice, versículo 18, porque por medio de Él, Verse 18, for through him los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. we both have access by one Spirit unto ¿Cómo the tenemos Father. entrada? Por medio de Cristo. How do we have entry? Por Through, medio de su through palabra. Christ, through his word. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino No. ciudadanos de los santos, Now therefore we are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints y miembros de la familia de Dios. and of the household of God. Ahora, importante el versículo 20, aquí es donde vamos a entrar Verse 20 is very important. en la Biblia. Así que dice, Here's where the Bible says, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. and we are built upon the foundation of the apostles and prophets. Tú vives una vida mal delante de Dios. You live a evil life in front of God. Tú fracasas y cometes muchos pecados. You fail and commit many sins. Pero cuando tú empiezas But when you begin a leer las escrituras to read the scripture desde el Antiguo Testamento from the Old y Testament el Nuevo Testamento, and the New Testament, comienzas a edificarte. you begin to build yourself up. ¿Te das cuenta? You realize this? Empiezas a comportarte moralmente mejor You start to live a more moral life porque estás edificándote because you're building yourself en up los escritos in the scriptures de los profetas of viejos the old prophets y los profetas nuevos. and the new prophets. Los nuevos que predican, The new who No. preach? No. los que ya murieron. Those who died. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, Lucas, Luke, Juan, Juan, John, entre otros, Timoteo, Timothy, entre otros muchos. Las cartas que se le escribieron a Timoteo. the letters who were written to Timothy, Libro de Revelaciones. the book of Revelation. Eso es lo que está hablando él. That's what he's speaking of. Dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. And are built upon the foundation of the Y apostles profetas. and prophets. Ahora, Que viene siendo la palabra. sí, ajá. Y luego dice, siendo la principal piedra, ángulo, Jesucristo mismo. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. ¿Cuál es la primera piedra? La angular, la principal. Cristo. Which one is the first? Juan. The cornerstone. Then Marcos. Jesus. Lucas. Then all the ¿Cómo se llama apostles. otro? Mateo. Mateo. Ok, esa es la principal piedra. Jesus Pero is the luego cornerstone. todos los demás, los apóstoles hablan de Jesús. Then all the rest of the apostles speak of Jesus. Así es. Versículo 21. Verse 21. En quien todo el edificio bien coordinado, o sea, toda la palabra de Dios, esta, In whom all the building bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. fitly framed together groweth into a holy temple in the Lord. Por eso nosotros tratamos de enseñarte todo el consejo de Dios, para que tú vayas creciendo en el conocimiento y vas dejando lo que te jala al pecado. Lo que es todo. That's why we try to show you all that's good, so you won't be pulled towards sin. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. In whom ye also are builded together for a habitation of God through the Spirit. So, el sábado The es la Sabbath sombra de Jesús. is the shadow of Christ. Guardamos todos los días. We got to keep all the days. ¿Entendió? Amén. You understand? Oremos a Dios. Let's Cierra. pray. Ahora que entendemos esto, Now that we understand this, Jesús es nuestro sábado. Jesus is our Saturday, our Sabbath, Todos los días. all the days. Ya morimos al pecado We died to sin, y ahora Cristo and now es Jesus nuestra paz. is our peace. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Si has cometido algún pecado, If you have committed a sin, pídele a Dios perdón.